Bienvenidos al vuelo del cometa. Somos Diana Soriano y Álvaro Aparicio y vamos a grabar esta noche, después de un primer intento fallido de 1 hora y media, un especial muy bonito sobre Ambrose Bierce. Redes sociales rápidamente: Instagram, Twitter, Threads, lo que sea, ICQ, una casa de mi madre, vuelo del cometa. Estamos en todas partes: Blue Sky, Mastodon, tu móvil, mi móvil, el de Diana, donde quieras. Estamos en el 37º certamen de microrelatos del vuelo del cometa en el Patreon del vuelo del cometa. La suscripción es gratuita, encuentras las bases, te registras, te haces tu magia, lo publicas en el post y si queremos, porque somos el jurado, te hacemos ganador. Depende de cómo nos sentamos y depende de cómo nos encaje Acepto comida. Ma, Acepto comida y tal. ma, Sí, mandar me podéis sobornar. Así Sí. soy. Mandad jamones, por favor. La convocatoria está Sí. abierta hasta el día 23. Una vez se hace la convocatoria, nos aceptan más textos y se procede a decir quién ha ganado en el siguiente programa que toque, que es domingo, como hoy. Pero que si fuese un día normal, como hoy, ya estaría grabado y estaría subido. Pero el OBS es un hijo de puta y me ha fallado, porque no ha capturado mi voz. Por eso estamos Ha grabando de fallado nuevo. usted por última vez, señor OBS. El OBS. The Last One, porque son los 10 minutos de retención iniciales, que la gente se pira. Taller literario, en el Patreon, meteros, apoyar, comunidad, Telegram, cosas guays. Ayudadnos a ser menos pobres, muchas gracias. Vamos a arrancar ya con este programa de Ambrose Bierce, con una lectura del cuento que quizás sea el más significativo dentro de la obra de Bierce a día de hoy. Bierce se ha caracterizado por escribir un sinfín de cuentos de estilos muy diferentes, pero quizás el de Carcosa sea el más representativo y quizás también el motivo por el cual ha llegado hasta nuestros días con tanta fuerza. Es uno de los préstamos literarios más interesantes de la historia de la literatura, porque verdaderamente Carcosa lo inició él como concepto, pero ese testigo fue cogido por otros cuantos creadores, entre los cuales encontramos a Chambers, a Lovecraft y por supuesto a los creadores de la primera temporada de True Detective. Así que vamos a arrancar con una lectura muy breve del principio de este cuento. Así que Diana, por favor, adelante. Existen diversas clases de muerte. En algunas, el cuerpo perdura. En otras, se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede, por lo general, en la soledad. Tal es la voluntad de Dios. Y no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre o que ha partido para un largo viaje. Lo que es de hecho verdad. Muy bueno. Un habitante de Carcosa, escrito en 1885, es un cuento de un señor que realmente se llama Ambrose Gwynedd Bierce. Nacido el 24 de junio de 1842, fue escritor, fue poeta, veterano de guerra, periodista. Fue muchas cosas, pero fue sobre todo conocido en su época por ser un Carlos Boyero. Era un tío que te hacía la vida muy dura en sus periódicos porque no se cortaba un pelo, era crítico literario y tenía un estilo satírico que cortaba un huevo, más que un folio, por el dorso. Es particularmente famoso, entre otras cosas, por escribir el Diccionario del Diablo y sus cuentos macabros y de terror. Efectivamente, fue en la década de 1970 cuando el Diccionario del Diablo fue nombrada como una de las 100 mejores obras maestras de la literatura estadounidense por la administración del bicentenario de la Revolución estadounidense. No se vinieron arriba ni nada los señores. Estos son los criterios del imperio, el mundo es más grande, pero bueno, se acepta barco. El columnista del Wall Street Journal, el señor Jason Zweig, dijo en una entrevista que es probablemente la obra de sátira más brillante escrita en Estados Unidos y quizás una de las mejores de toda la literatura mundial. Es verdad, se han venido muy arriba, pero es que es muy buena. Luego veremos un par de acepciones del diccionario y vais a flipar con nosotros. Pero una de las razones que nos traen a hablar de Ambrose Bierce es sin duda, como ha dicho antes Álvaro, Carcosa, la vieja y misteriosa Carcosa. De la que tanto habéis oído hablar desde que True Detective le devolviera el protagonismo como un mito que regresa del olvido. Y no olvidemos que si os gustan los juegos de mesa y sois fans del Arkham Horror, nunca hemos salido de Carcosa. Jamás, siempre ha estado ahí. Bierce nace
en el condado de Mays County, en Ohio, en una cabaña de troncos en el seno de una familia más pobre que las ratas. Eran un montón. No lo voy a disfrazar con romanticismo, eran muy pobres y olían muy mal. Era el hijo de Marcus Aurelius Beers, que tiene un nombre guapísimo, y Laura Sherwood Beers. Era el 10º de 13 hijos, que era Como vemos, mogollón. como vemos, lo de venirse arriba no es exclusivo de la gente que juzga libros. También Efectivamente. de la gente que pone nombres en Estados Unidos. ¿Y sabes qué más hicieron? Aparte ¿Qué más de hicieron? utilizar su tiempo libre en reproducirse, pues decidieron que sus hijos, sus nombres, iban a empezar todos con la A. Y tenemos Como su aquí, padre. sí, en lista de orden de nacimiento tenemos a Almeda, a Anne, Adelia, Augustus, Amelia, Abigail, Albert, Arthur, Addison, Aurelius, Andrew y Aurelia. Tómalo, ahí lo llevas. Ahí vamos. Eso es. Bueno, a su padre no se les conoce una ocupación específica o destacada. Fue granjero, hombre religioso, autodidacta, le encantaba leer y bueno, esto influyó lógicamente en la educación de sus hijos, fomentando en el caso de Ambrose Bierce el amor por los libros y el aprendizaje, a pesar de que eran efectivamente pobres como ratas almizcleras. Su madre, por otro lado, era ama de casa, una mujer humilde, paciente, entre comillas, porque al fin y al cabo esto era comandancia y comandancia, la paciencia la tiene hasta ahí con 13 hijos, os podéis imaginar. Bierce creció en un entorno muy austero, porque creo que no lo he dicho antes, ¿verdad? Eran pobres como ratas, como topos Vivían en una casa de sudados. troncos. Eran vecinos de Cormac McCarthy. Sí, Cormac McCarthy, que es nuestro referente de pobreza. En la literatura tenemos dos puntos. Tenemos por un lado a gente como Michael Crichton y luego abajo del todo a gente como Cormac McCarthy, que era básicamente... Pobre y enfadado. Sí, lavarte el culo en un lago en invierno con McCarthy. Ir a un hotel de 5 estrellas, eres Michael Crichton. Pues el señor Ambrose Bierce estaba más cerca del señor Cormac McCarthy que de Michael Crichton, ¿vale? Pero bueno, En toda su vida en general, quiere decir. todo bien. Bueno, más o menos, ¿eh? Luego el tío tenía una carrera, una vida un poco más normal, porque bueno, en fin, como periodista, como escritor y como soldado, no era rico, pero tampoco ganaba mal. Así que tuvo una vida más o menos normal. Pero bueno, vamos a volver al tema de Se Bierce, que pudo estamos aquí comprar una hablando. casa en lugar con trozos de madera con tablones tratados. Efectivamente, puliditos. Bueno, como decíamos antes, bueno, el hecho de que su padre no pegara ni chapa, pero leyese un montón, hizo que, bueno, a él le interesase los libros y como al fin y al cabo no habían podcast en aquel entonces, pues ¿qué iban a hacer? Pues leer. Eso que no hacéis ninguno de vosotros, ¿verdad? Que venís a un podcast de literatura diciendo que leéis, es mentira, que no lee nadie. Pero bueno, el caso es que el señor Ambrose Bierce sí que leía mogollón. Y eso fue lo que lo formó como lector. En cambio, su padre tenía como interés la lectura de la Biblia y a Lord Byron, que no entiendo por qué Lord Byron, pero la Biblia a Lord Byron. Es como decir el BOE y el último libro de Chicote de cocina. Pues ahí juntos los dos estaban. En cambio, su madre, por otro lado, es decir, comandancia, un respeto, todo el mundo de pie, era una mujer temperamental y dominante, que fue básicamente quien realmente se encargó de que la casa continuase en pie. Efectivamente. Pero también es verdad que en este ambiente lleno de represiones y prejuicios, casi todos los hermanos adquirieron un carácter difícil, porque esto debía ser un sálvese quien pueda. De este escenario no se libró Ambrose, en quien se fue fraguando hacia su familia un odio visceral del cual, por razones que desconocemos, solo se libró su hermano Albert. A No ver, sabemos tampoco más de Albert ni de lo que hizo con su vida. A ver, las razones son fáciles, hermanos. O sea, si tienes hermanos y no los odias, te estás engañando, es mentira, ¿vale? Eres un psicópata. O sea, no se puede amar sin odiar. Son hermanos, nunca lo olvides. ¿De qué estamos hablando? Bueno, durante estos años de formación, ¿vale? Donde todos los hermanos estaban en esa parrilla de salida hacia la vida, nos encontramos con que, bueno, aquel, el de más allá, todos en general querían huir del autoritarismo de esa casa. La vida era complicada, había poco dinero y mucha ley. Pero bueno, la cuestión es que uno de los hermanos, Albert mismamente, tras deambular por campos y callejuelas de pueblos grandes que parecían pequeñas ciudades, finalmente decide meterse a actor, ¿vale? Pero no era muy buen actor, no era Brad Pitt, así que prefirió optar por el camino fácil de los Sith, que es masarse mucho y acabar siendo un forzudo de feria donde hacía las gracias de las gentes levantando a señoritas por la pata de la silla. O sea, ¡bop!, las Era levantaba. Arnold Schwarzenegger. Sí, ojalá
a mí me levantas en una silla sentaico. Yo también quiero. Podemos sentarnos juntos en una silla que nos levante un forzudo. Ojalá. Dale. Sin embargo, esta suerte no acompañó el destino de todos los hermanos que huyeron del seno materno, así como en plan ratas huyendo de un barco que se hunde. Una de las hermanas de Birch decidió seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque tendría hambre. Pero la llamada del demiurgo la impelía a abandonar el enclaustramiento de su celda y con su hábito y una maleta decidió embarcarse a África. Spoiler, sale mal. Si la historia no exagera, todo cuanto sabemos de ella, pese a sus buenas intenciones, es que terminó devorada por una tribu de caníbales. Que es, por lo general, una forma jodidísima de salir del chat. Sí, la verdad es que sí. Sea cierto esto o no, porque las fuentes son ambiguas y ya sabemos estas cosas, lo cierto es que la camada de hermanos pues no lo tuvo nada fácil. No, es como ir a hacer turismo a Sentinel del Norte, ¿eh? No es nunca buena idea. Volvamos a Ambrose Bierce. Ambrose Bierce era de ascendencia inglesa 100%. Todos sus antepasados llegaron a América del Norte entre 1620 y 1640 en lo que se llamó la Gran Migración Puritana. Era muy inglés, era tan inglés que le ponías un barco delante y lo primero que hacía era tirarse. ¿Por qué? Porque era inglés. Pero Ambrose no se consideraba a sí mismo puritano y solía dirigirse con bastante desprecio a quienes lo juzgaban por su procedencia, como acabamos de hacer nosotros con el chiste de Magaluf. Pero bueno, que era un inglés muy inglés. Asistió... Pero no le gustaban las salchichas de cordero con menta. Ojalá. Ya está. Eso no lo sabemos, pero bueno, Diana se lo acaba de inventar. Tengo hambre, perdona. Vale. Diana tenía hambre. Es que quiero que sepáis, es que aún no lo tenéis claro el nivel de sufrimiento que tenemos ahora mismo, pero este programa ya lo hemos grabado. Estaba grabado, pero no funcionó. Dijo el OBS, dijo el OBS que no quería. ¿Sabes contar? El OBS dijo, ¿sabes contar? Lo estamos grabando por segunda vez. Empezamos a las 6:30. Son las 9. Bueno, en fin. El señor Ambrose asistió a la escuela secundaria en la capital del condado, Warsaw, que en palabras cristianas y comprensibles es Varsovia, y se fue de casa a los 15 años para convertirse en impresor en un pequeño periódico abolicionista. El norte Vamos ahí, de Ambrose. Quiero que sepáis... Con Ambrose. Ambrose era un tío que, aparte de escribir muy bien, era una persona con unos principios y unas causas profundamente nobles y modernas. Luego veréis algunos puntos en los cuales estoy seguro de que si os paraseis a Ambrose en la calle, querríais darle un beso. ¿Verdad? Vomitarle una caña. Sí. Total, que Bierce fue una figura peculiar de principio a fin, porque siendo todavía un puber, esto os va a encantar. Era una persona sin ningún tipo de prejuicios en cuanto a tu raza, qué bueno, sexo o edad. Qué bien. Porque a la temprana edad de 17 o 18 años se asoció carnalmente con una mujer de 70 años. A quien describiría tiempo después como culta y todavía atractiva. Que es como cuando una amiga te dice, ah, es guapo, y tú le dices, es de majo. A ver, no es que pudiera ser su madre, es que pudiera ser su abuela. Pero el amor no tiene barreras y Bierce estaba loquísimo. Así que enamorarse de una señora septuagenaria, con todos mis respetos a los septuagenarios, en este podcast no hacemos edadismo de ningún tipo, solo apología a una estupidez transversal, no era de las cosas más raras que ha hecho, verdaderamente. Efectivamente. Poco después de dedicarle su corazón a un ser tan longevo, en 1859, Bierce ingresa en la Escuela Militar de Kentucky, pero su estancia se truncó prematuramente a causa de un accidente, supuestamente intencionado, que acabó incendiando todo el lugar. Porque antes dijimos que estaba loco, pero en realidad Bierce estaba puto loquísimo, con el plus en puto porque queremos llegar a todas las audiencias y creemos que este lenguaje es el más adecuado para que YouTube nos catapulte al éxito. Exacto, estamos en YouTube y metemos sonido, somos gente moderna. Al comienzo de la Guerra Civil estadounidense, en 1861, se alistó en el 9º Regimiento de Infantería de Indiana del Ejército de la Unión. Participó en las operaciones de... Ya lo dije antes, por favor, pon música de ejército, pon música de marcha. Estuvo presente en la batalla de Philippi, la primera acción terrestre organizada de la guerra, y recibió atención de los periódicos... Vale, cállate, que me estás mareando. Recibió atención de los periódicos por su audaz rescate bajo fuego de un camarada gravemente herido en la batalla de Rich Mountain. Era un crack. El tío era el prota que tú esperas encontrar en una peli de Mel Gibson.
Efectivamente, Birch también luchó en la batalla de Shiloh en abril de 1862. Una experiencia aterradora que se convirtió en fuente de varios cuentos y de las memorias de Lo que vi en Shiloh, que no es una novela, sino más bien un ensayo, una crónica basada en estas experiencias. Esta batalla fue un enfrentamiento clave de la Guerra Civil estadounidense en la que él participó como soldado. La obra describe con crudeza y bastante detalle los horrores de la guerra y por qué no deberíamos darnos de leches entre nosotros, mostrando el estilo característico de Birch, vívido, irónico e introspectivo, y dando muestras de que lo que hacemos es totalmente innecesario. Innecesario. Birch era antibelicista, era un firme antibelicista, y si decías que la guerra era guay, te metía un guantazo. Luego profundizaremos en este aspecto. En Ojo abril militar, de... así es Sí. como tiene que ser la gente en mi país. En abril de 1863 fue nombrado primer teniente y sirvió como ingeniero topógrafo haciendo mapas de posibles campos de batalla. Como oficial de personal, Birch se hizo conocido por generales importantes de aquel entonces, porque pues llamaba la atención. Sus superiores creían que acabaría escalando. Un tío capaz, competente, amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos si le tocabas el torontontón. Un tipo con clase. A lo mejor no te lo llevas de fiesta porque se emborracha y te viste de torero, pero en un pub con un café dejas que te cuente sus flashes de guerra con la mirada de las 10.000 yardas. En fin, damas y caballeros, vamos a introducirnos de nuevo en el maravilloso y onírico mundo de Carcosa. Diana, vamos allá. Meditando estas palabras de Halley, Dios le conceda la paz eterna, y preguntándome cuál sería su sentido pleno, como aquel que posee ciertos indicios, pero duda si no habrá algo más detrás de lo que él ha discernido, no presté atención al lugar donde me había extraviado, hasta que sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y sibilaban bajo la brisa de otoño. Portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intervalos se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubiesen asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia de sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado, y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernían unas bóvedas de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos, y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Muy bueno. Bueno, Carcosa, he dicho antes que era un lugar maravilloso, pero verdaderamente es como un cementerio que da mucho miedo de día. Luego profundizaremos un poco más. De noche empeora. De noche no más. Bueno, a pesar de no estar exento de riesgo el trabajo de topógrafo, como decíamos antes, a Birch le flipaba, y en una columna de 1887 escribiría lo siguiente ensalzando su profesión. Y dice así: desde entonces soy incapaz de observar un paisaje sin fijarme en las ventajas del terreno para el ataque o la defensa. ¿Este es un buen sitio para una fortificación? Ese es un magnífico emplazamiento para una pieza de artillería. El tío iba por el campo y te jodía el paseo porque se paraba a mirar a ver dónde colocar la siguiente fortificación. De formación profesional, que lo llamamos ahora. Lo mismo que le pasa a cualquiera que ve un tutorial de reformas de baños y se va a Leroy Merlin. Ese azulejo me sirve. Ese cemento blanco, la verdad es que es cojonudo. Pues lo típico. Ajá. Bueno, en junio de 1864, Birch sobrevivió a un disparo en la cabeza, tremendo mochazo, y sufrió una lesión cerebral traumática. Jesús, por Dios, Ambros, ¿qué ha pasado? Nada, que la cabeció. El resto del verano de licencia y volviendo al servicio activo en septiembre. El tío no quería perder el tiempo. En lo sucesivo, padecería desmayos el resto de su vida, que es el menor de los males cuando te dan un headshot de este estilo. Porque bueno, en fin. Pero sigues con vida, Ambros. ¿Qué vamos a hacer? La alternativa es cerrar la sesión. Fue dado de baja del ejército en enero de 1865.
Efectivamente, pero que los Hedson no te arruinen la carrera militar. Beers se unió al general Hassen al año siguiente como parte de una expedición para inspeccionar los puestos militares de avanzada en las grandes llanuras. La expedición viajó a caballo desde Omaha, Nebraska, y llegó a finales de ese mismo año a San Francisco, California. En la ciudad, Beers fue ascendido, dio muchas gracias, me parece todo fantástico, gracias por los crepes, por los aplausos, me parece todo muy guay, te doy una mano, pero me piro porque lo de pegarse estas palizas después de un tiro en la cabeza queda muy bien en una novela de Cormac McCarthy, pero el resto de los mortales no queremos vivir en Meridiano de Sangre. Así que... ¿Qué hacían los señores en 1865 para pasar el día? Pues hacerse una expedición recorriéndose medio país. Claro A que caballo. sí, guapi. Vamos a volver al amor porque No, no sabemos qué pasó con la señora mayor. Nos hemos reído de ella, escucha, está feísimo, ¿eh? ¿Qué? ni lo vamos a saber, porque esta señora seguramente cerró sesión, hincó el pico, dobló servilleta y dijo a otra cosa mariposa. Deu. Pero lo cierto es que en 1871 Ambrose se casó, oh sorpresa, con una señora de su edad, Mm. Mary Ellen, que provenía de una familia respetada en San Francisco y se decía que era una mujer muy atractiva y muy culta y sobre todo muy de su edad. También, por otra parte, pues lo típico que llegas tú y pones en Tinder, ¿no? Claro que sí. Lo que falta en Tinder es responsabilidad efectiva, por favor. Su matrimonio fue Bueno, no creo que no complicado. tenía mucha, ¿eh? Bueno, No, eso yo creo que no lo tenía. su No, no, matrimonio fue difícil, fue chunguis porque no duraron, no duró, no prosperó. no. La pareja Ay, se es que vivir separó. con una persona de este calibre tiene que ser complicado, ¿eh? Bueno, pero ya veremos por qué. En Ah, 1888 decidieron elegir caminos separados porque Ambrose descubrió unas cartas comprometedoras de un admirador de su esposa que ¿qué se ve me dices, Mary Ellen? que tenía una ¿Qué fiel me corte, tenía una dices? fiel corte de pájaros y uno mandó una carta y se vio, y Beers, en fin. Pero cuéntame más, por favor. Aquí, cuéntame el salseo. No tenemos más datos, simplemente Ah, que se divorciaron joder. finalmente en 1904. Perdón, esto no es Sálvame, esto es un podcast de literatura. Bueno, Vaya, perdona mi indiscreción. tuvieron tres Total, hijos. que Tuvieron tres sí, tuvieron hijos. 3 hijos. Day, Ajá. el primogénito, que murió trágicamente a los 17 años en un duelo relacionado con una disputa amorosa. Y este es el motivo por el que los adolescentes no deben tener acceso a armas de fuego. Mucha Columbine. intensidad. Tenéis que ver. Mucha intensidad. Sí, muy mal rollo, ¿eh? Sí. Elephant, de Gus Van Sant, creo que se llama la peli. Bueno, el caso es que este evento, lógicamente, afectó profundamente a Bill, sumándose a las tragedias personales que marcaron su vida. Otra piedrita más en la mochila para Ambrose. El segundo hijo, Lake, murió a los 27 años, que es una edad maravillosa para estar al lado de Kurt Cobain y Jimi Hendrix, porque, bueno, en fin, murió. 27 años, neumonía relacionada con el alcoholismo. El chico se ve que le daba fuerte. Su fallecimiento fue otro golpe devastador para Beers, quien, aparte, en este punto, si estabas tocado del ala, aquí ya flipas. Si eres sombrío, directamente ahora eres oscuro como el culo de un topo. Y le queda un hijo vivo, una chica, Helen. Fue la única que no cerró sesión. Se sabe poco sobre su vida posterior, pero parece que, bueno, en fin, después de los conflictos familiares, de la separación de los padres, de la muerte de sus hermanos, dijo, ahí os quedáis, voy a hacer mi vida y poco más. Y con este ambiente tan festivo, de familias que se desmoronan, vamos a regresar a un sitio que cuadra perfectamente con el tono, que es Carcosa. Observé en la hierba cierto número de piedras desgastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni depresiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo, diseminadas aquí y allá. Los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedad y afecto me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados y el lugar tan descuidado y abandonado que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres, cuyo nombre se había extinguido hacía muchísimos siglos. Sumido en estas reflexiones, permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias, pero después de poco pensé, ¿cómo llegué aquí?
Un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarme, aunque de forma inquietante, el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo. Recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama, que mi familia me había contado cómo, en mis crisis de delirio, había pedido aire y libertad, y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. Eludí vigilancia de mis cuidadores y bajé hasta aquí para... ¿A dónde? No tenía idea. Sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Carcosa es un sitio francamente inquietante. Vamos a quedarnos con eso. De hecho, Como poco. como poco, parece la portada de un libro de Tomás Ligotti. La vida personal de Beers estuvo marcada por la desgracia, la alienación, el trauma, la guerra, su separación de su mujer, la muerte prematura de sus hijos varones. Todo eso contribuyó a que su misantropía se disparase. Era un señor que realmente quería un distanciamiento emocional. Perdón por el aire, pero me he tomado como 40 litros de agua porque llevo grabando sin parar 44 horas. No puedo con mi vida, perdón. El caso es que ese señor quería alejarse del mundo. No podía sentir más. De hecho, ganó un apodo, que luego os lo diremos, pero que le pega perfectamente porque el tío tenía mucha mala hostia. Al final, en este punto de su vida, en el cual no aguantaba más los araos del mundanal ruido de fuera, es cuando finalmente decide centrarse en su obra literaria, en comenzar a producirla y sobre todo en la soledad. Vamos a retraernos a tiempos un poquito más felices y vamos a contaros que Beers trabajó como topógrafo en San Francisco antes de entrar al mundo del periodismo, donde colaboró con The Argonaut, que es una influyente revista literaria y cultural, The Overland Monthly, que es otra, pero mensual, y New Letters, del que fue nombrado director en 1868. Sí, desde 1872, creo que recién casados, hasta 1875 vivió con su mujer en Londres y ahí fue donde comenzó a escribir sus primeras historias. Las publicó en revistas y luego las juntó en 3 volúmenes, lo que le valió ya de entrada esa fama de tío mordaz, sarcástico, porque ya aquí en estas historias ya se notaba el regustío Ya de su rollo. despuntaba, Ya sí. despuntaba. No había sido necesario pasar por tanto, o al menos pasar por todo. Ya. Colaboró con la revista Fan y su primer libro, La delicia de los amigos, una recopilación de sus artículos, fue publicado en Londres en 1873, bajo un seudónimo, el de Dodd Grill. No tengo claro que esta recopilación se llame exactamente así, porque si os digo la verdad, no hemos sido capaces de encontrarla ni Álvaro ni yo. Y bueno, tiene que llamarse algo parecido. Si vosotros Sí, lo encontráis, nos ponéis por aquí el enlace. eso es un poco lo de siempre. Cuando hablamos de Peña del siglo pasado o anteriores y tal, hay un punto en el cual, si no es una obra fundamental o no es, por ejemplo, un trabajo digno de un TCG o algo así, es difícil acudir al original, salvo que alguna editorial, pues un poco de nicho, decida publicarla, pues como se publicó, no recuerdo qué libro sobre el tabaco de un autor que tú decías, ¿y esto por qué? Pues Ay, es verdad. sí, Ay, ¿de quién era ese libro? no me acuerdo el nombre ahora mismo del No me autor, acuerdo. pero fue reciente, ¿eh? No fue hace Sí, mucho. sí, sí. Creo que de Machen, creo que era de Machen, el libro de... Sí, 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 es verdad. que dices, ¿y esto por qué lo publicas? Es un libro que escribió Machen cuando tenía 19, 20 años, que habla sobre el tabaco en plan de broma, Sí, y es sí, una broma además demasiado era... larga. Sí, de coña. Pues eso, cuesta Era una mucho. coña para cuando no había memes. Era un meme muy largo. El caso es que, bueno, estas obras de Ambrose Bierce, por ejemplo, salvo que acudamos quizás a museos o archivos digitales, es difícil de encontrar. Entonces, tampoco os podemos decir mucho más. Lo que sí está claro, y esto se ha preservado hasta mucho después, es que el estilo de Ambrose era irónico, era un jacarandoso, era un cachondo y tiene O sea, sí, eso te iba a preguntar. ¿Jacarandoso es sinónimo de cachondo? cachondo por el sentido divertido, no spicy. Tiene varios No, libros hombre, de ya. Hoy, fábulas cuidado. No estamos en ese punto, que estamos cansados. y obras cortas donde, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo hace una crítica a la política, a los legisladores,
Y esto es un fragmento de El legislador y el jabón que Diana nos va a leer a continuación. Un miembro de la legislatura de Kansas que se cruzaba con una pastilla de jabón pasó junto a ella sin reconocerla, pero el jabón insistió en detenerlo y estrecharle las manos. Pensando que se hallaba en el goce de su inmunidad parlamentaria, el legislador le dio un cordial e intenso apretón de manos. Al abandonarlo, advirtió que una parte del jabón había quedado adherida a sus dedos, y corriendo muy alarmado hacia un arroyo, procedió a lavárselos. Para poder hacerlo, se vio obligado a frotarse ambas manos, y cuando terminó de lavarlas, quedaron tan blancas que se metió en la cama y mandó llamar a un médico. Sin miedo al éxito, de vuelta a Estados Unidos, se estableció en San Francisco y se convirtió en el árbitro de los círculos políticos y literarios de esa costa en esa época. Hizo gala de su humor macabro, por ejemplo, en obras como El monje y la hija del verdugo, que es una novela corta, a su vez adaptación de una historia alemana que él reelaboró después de traducir y la dotó de su estilo característico. Esta obra la publica en Libros del Zorro Rojo y Diana os va a leer la sinopsis para que os metáis en materia. En 1680, el remoto monasterio de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, madre mía, horrible, fue el escenario del desgraciado amor entre Ambrosio, un joven franciscano, y Benedicta, la hija de un verdugo. 2 siglos más tarde, Ambrose Bierce interpretó los siniestros pormenores de la leyenda hasta convertirla en su única novela y en una de las cimas de la literatura gótica, en la que se mezclan la fe, el deseo, la culpa y la redención. La historia del monje y la hija del verdugo empieza con la llegada del joven franciscano que, horrorizado por el trato de los habitantes de la zona hacia la muchacha a causa de la ocupación de su padre, emprende una lucha para protegerla bajo el pretexto de una caridad cristiana. Sin embargo, poco a poco y sin darse cuenta, irá cayendo en una fatal atracción de la que tratará de huir. Esto es sí, mentira, porque nosotros siempre estamos spices. Siempre estamos spices. Esta edición, por cierto, la de Zorro Rojo, está ilustrada por Santiago Caruso, al igual que otros libros de corte similar, como Los cantos de Maldoror, del Conde de Lautréamont, al cual le dedicamos un programa, y también La doncella de hierro, la doncella de no sé qué, de Alejandra Pizarnik. No me sale el nombre, tengo un mareo que flipáis, pero la portada es guapísima. Te perdonamos, Álvaro, te perdonamos. Gracias, hoy estoy profundamente inexacto. Vamos a irnos a 1897. Estás como yo siempre. Genial. De maravilla. Referencia, Diana. Vamos a irnos a Formas de barro de 1897, que es una colección de poemas que, bueno, continúa la línea cínica y descarnada de las demás obras de este señor, este auténtico genio. Y aunque es un trabajo poético y por ende posiblemente menos interesante que la prosa, que es a lo que todo el mundo se refiere cuando habla de Ambrose Bierce, sí que queda ahí el libro como una demostración de que por lo menos podía juntar versos con soltura, que por otro lado era costumbre en aquel entonces que todo el mundo escribiera un poemario, porque todo el mundo a día de hoy se abre un podcast. Pues es lo mismo, hoy te abres un podcast, en aquel entonces escribes unos poemas. Efectivamente. Y además, no solo eso, sino que se convirtió en una figura destacada de la escena literaria de California. Es la época en la que se hará buen amigo personal de Mark Twain, de quien se vuelve fan. Wow. El carácter de Bierce le ganó el apodo de... Atención. Bitter Bierce. El amargo Bierce, como el Bitter Cash. Muy amargo. Yo lo siento, Bitter Cash. No tenía paciencia con los hipócritas, los mediocres y a veces caía en el matonismo literario, que ahora nos va a explicar Álvaro lo que es. Pero en otras ocasiones... sí, ¿quién nos va a explicar mejor que Álvaro este tema? Pero en otras ocasiones su sátira tenía una importante función social, es decir, de denuncia social. Claro. ¿Qué es esto de matonismo literario, Álvaro, por favor? Ilústranos. Se llama Twitter. No, a ver, el matonismo literario es... esto me recuerda mucho a Poe, que Poe estuvo en muchas revistas, tuvo una revista propia, y cuando en aquel entonces, pues, ¿qué hacían? Pues las revistas y la parte de cartas era el chat de la época. También Lovecraft lo hacía y toda la peña de aquel entonces lo hacía. Este matonismo literario de que usted me habla no es más que cuando, pues al final te llega un cuento y lo destripas, lo destrozas, y la finura, la elegancia con la que esta gente se expresaba en aquel entonces era digna de no saber luego si querías
escupirle a la cara o darle un beso. Porque, Claro, es porque como, lo hacía tan bien. claro, me ha llamado gilipollas, pero lo ha hecho tan bien que al Qué final bonito le ha quedado. Es le ha que cómo quedado se tan nota. Es bien. que le han dado el puesto a conciencia. Es que se lo merece. Ahí está la cuestión. Entonces, este matonismo literario es porque Beers era muy intransigente, era una figura dura, era dura con la crítica y como dijo antes Diana, no le molaban ni los hipócritas ni los mediocres, entonces en Ni los todo... políticos. Ni los políticos, eso por descontado, ni la gente con dinero. Al final, la cuestión es que los círculos... ¿Era de los nuestros, Ambrose Bierce? Vamos a hacer una lista. Era Vamos a hacer una lista de los nuestros y en contra. A ver, Ambrose Bierce siempre en esta casa. O sea, Ambrose Siempre, Bierce, siempre. o sea, nosotros siempre debajo de la En la sombra. casa de Ambrose Bierce. Debajo de la sombra de Ambrose Bierce, siempre. Aparte, Debajo del sobaco de topo de Ambrose atención, Bierce. porque no solamente era un genio literario y tenía una mala hostia divina, sino que también era una persona con unos ideales muy claros y muy modernos. Primero, era un tío que vino del arroyo, era pobre, era muy miserable, y él mismo se hizo su propio camino y acabó teniendo un prestigio ganado a pulso. Eso lo primero. Lo segundo, no estaba pa' chorradas, era un tío que era muy serio, era un profesional. Y lo tercero, además de antibericista, era un señor que creía en las causas que a día de hoy cualquiera de nosotros con una moral del siglo XXI consideraría dignas. Es decir, este señor defendía sistemáticamente a las minorías de aquel entonces. Hablamos de inmigración, cuestiones de religión, lo que sea. Él estaba en contra de cualquier tipo de agravio o de prejuicio o discriminación. Bierce además daba caña a los poderosos y aquí tenemos una historia que a mí me flipa, que es una de sus campañas contra los magnates del ferrocarril que duró más de una década, que estuvo ahí pico y pala dando por culo a esta gente y en 1896 logró tumbar un proyecto de ley con el que un importante empresario de este mundo de los ferrocarriles pretendía lucrarse de forma obscena. Sí, sí. Vamos a situarnos, ¿vale? Las compañías ferroviarias Union Pacific y Central Pacific habían recibido grandes préstamos a bajo interés del gobierno de los Estados Unidos para construir el primer ferrocarril transcontinental. O sea, que uniría América del Norte con América del Sur. No. ¿No? No. Transcontinental, Sí, este es sí, el de Alaska. Sí, perdón. Ah. No, soy idiota. Te he corregido algo, estaba bien. Continúa. Nada. Ah, vale, gracias. Bueno, para esto es verdad que tradicionalmente, o bueno, por aquel entonces se traía muchísima mano de obra de otros países en las que Estados Unidos tenía cierto control político, ¿no? Entonces, no eran esclavos como tal, pero prácticamente. El ejecutivo de Central Pacific, que era C.P. Huntington, convenció a un miembro amigo del Congreso, amigo, ¿no? Es que, Amigo. como el que pone a su hermano a vender mascarillas Amigo. en pandemia, para que presentara un proyecto de ley que eximiera a las compañías de pagar los préstamos, que en total ascendían a 130 millones de dólares, que por aquel entonces, o sea que ahora podríamos traducir en unos 4.700 millones de dólares actuales. Casi nada. Me da hasta miedo pensar en esa cantidad de dinero. En enero de 1896, Bierce acudió a Washington para frustrar este intento. Se enteró y dijo, a ver, perdona, ¿esto? No. En mi Estados Unidos, no. Un matiz importante, y es que en aquel entonces los trenes tenían el valor civilizador de conseguir que el comercio expandiese sus horizontes a lugares antes impensables. Era la forma de automatizar el abastecimiento, era la verdadera logística. Es el equivalente a todo el tema de la aviación a día de hoy, por poner un paralelismo un poco tal. Era muy importante, movía mucha pasta y era siempre un tema controvertido, porque al final cuando las privadas o las uniones, estas raras, estos conglomerados, acaban teniendo tanto poder, generan situaciones incómodas a nivel gubernamental, y Bierce no era ajeno a la esencia de este complot. Este era su secreto. Los defensores de los ferrocarriles esperaban conseguir que el proyecto de ley fuera aprobado por el Congreso sin necesidad
de ningún anuncio público ni audiencias, es decir, que la gente no se enterase y saliese a las calles a protestar. Cuando Huntington, enfadado, sin embargo, porque es un imbécil, se enfrentó a Bierce en las escaleras del Capitolio y le pidió en un rifirrafe, porque al final esto era un continuo ir y dimes y diretes en periódicos, en cartas, en esto y lo otro. Bill se plantó ahí en el Capitolio y le dijo al tío este: ¿qué te pasa, que te reviento? El otro le pidió que dijera su precio y la respuesta de Bill acabó en los periódicos de todo el país. Mi precio es 130 millones de dólares. Si cuando estés dispuesto a pagar estoy fuera de la ciudad, puedes entregárselo a mi amigo, el tesorero de los Estados Unidos. La cobertura y las diatribas de Bill sobre este tema acabaron despertando el interés cada vez mayor de la opinión pública y por ende también su cabreo. Entonces, yo solo tengo una pregunta sobre esto. cuéntame. ¿Se puede molar más que Ambrose Bierce? ¿Se puede molar más? Sí. ¿Se puede molar más? Sí que se puede molar más. Porque ¿Me puedes decir algo que me haga querer más a este señor? Sí. ¿En mi equipo? Tengo 3 cosas que Cuéntamelo. decirte. La primera, que gracias a la intervención el proyecto de ley fue rechazado y las empresas ferroviarias tuvieron que pagar lo que debían. Lo que se les había dejado. Lo segundo, que Bierce tenía los huevos tan negros y tan grandes que si se los ponía en la cabeza parecía Mickey Mouse. Y por eso, en aquellos tiempos inauditos, que un lector decidiera ajustar cuentas con un periodista como por ejemplo él, era habitual. Así que para que eso no sucediese, Bierce no iba desarmado, llevaba siempre debajo de la chaqueta una Colt calibre 45 y por último, aunque es verdad que no era un señor demasiado supersticioso, prefería cubrirse las espaldas, así que sobre su escritorio tenía siempre el cráneo de un amigo que le protegía contra la magia negra. Y con la magia nos vamos de nuevo a Carcosa. Querida Diana, vámonos ya. En ninguna parte se oía ni se veía signo de vida alguna. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror debida a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente, aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo esto una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un lince, se acercaba. Me vino un pensamiento. Si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esa bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él, gritando. Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente, y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja, cuya cresta apenas se distinguía de la llanura. Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas, en la otra, una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la alta hierba. Buenísimo, Carcosa, ¿eh? Ojo con los linces. Cuidado. No me lo esperaba, Bueno, ahora vamos a hablar, Álvaro, esto no te lo vas a creer, No. pero vamos a hablar de un autor, es que vas a tener que adivinar, A ver. que jamás ha sido mencionado en esta casa. Vale, déjame ¿Quieres alguna pensar. pista? No quiero pistas. ¿No? Espera, estamos en Twitch grabando. Podemos apelar también al chat. Si estáis por ahí, seres vivientes al otro lado. Vivientes y sintientes. Y sintientes. ¿Queréis adivinar? Quizás lo consigáis. Yo creo, me dice la intuición, y porque producción me envió la escaleta, por lo cual la tengo delante y sé quién es, pero bueno, voy a jugar. No, Álvaro, no desveles la magia, Álvaro. No, es mentira, soy ciego. Vale, digamos que sus iniciales son los de una gran marca de impresora. Impresoras, plural, perdón. ¿Voy acertado? O también cuando eres muy cookie y le llamas hijo de puta a alguien también. Vale. Vale. Y también quizás puede ser que la segunda parte de este nombre que todos hemos leído muchas veces como 2 siglas y luego algo más,
pueda ser cuando quieres amar y manualidades? ¿Te cuadra? ¿Te encaja? Amar a las manualidades. ¡Has acertado! ¡Wow! ¡Qué Bien, muy éxito, de verdad! bien. ¡Qué contento estoy! Algunos aspectos de la obra de Beers fueron adaptados por ni más ni menos que Lovecraft, Chupito, Vámonos. para incorporarlos a sus mitos de Cthulhu Chupito. Sí. En su ensayo El horror sobrenatural Chupito en la literatura, Lovecraft Chupito comentó acerca de los relatos de Beers que en todos ellos hay una maleficencia sombría e innegable, y algunos siguen siendo verdaderas cumbres de la literatura fantástica estadounidense. Lovecraft dedica entre 5 y 6 páginas de su ensayo a hablar de este señor a quien considera cercano a la verdadera grandeza, en una escala donde los más altos peldaños corresponden verdaderamente a Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne. Sin embargo, Lovecraft demuestra una notable imparcialidad al reconocer aspectos negativos de la obra de Beers, como por ejemplo señalar que es un tanto irregular porque muchos de sus cuentos son mecanicistas o están estropeados por un estilo desenfadado, artificioso y vulgar, derivado de estilos periodísticos más sencillos que a lo mejor la obra alambicada de Lovecraft. Al final, la crítica sí que es verdad que es mucho más elogiosa que negativa, pero no deja de ser menos cierto que es la opinión de Lovecraft, que en fin... Te iba a decir, hablo de putas latacones, ¿sabes? Es que... No lo quería decir de esa forma porque... ¿Qué quieres? Pero ¿Qué sí. quieres, HP, ¿qué quieres? ¿Sabes qué pasa? Que al Bueno. final el señor Ambrose Bierce, cualquiera que lo lea en Aceite de Perro o en cualquiera de los cuentos que hemos ido mencionando, o incluso en lo que has ido leyendo de Carcosa, a ver, se percibe quizás por el efecto de las traducciones, esto es lo de siempre, pero muchas traducciones generando el mismo efecto es que la raíz tiene ese efecto también. Es muy sencillo, es muy parecido a Hemingway, es una cosa mucho más destilada, más parecida a Guy de Maupassant, más que a algo como Lovecraft, que es tremendamente denso. O quizás más rimbombante, o quizás más como Poe también. Poe es una persona que tiene cuentos increíblemente modernos, justamente por lo sencilla que es su prosa y lo bien equilibrada que está la prosa respecto a la idea. Es decir, no suele haber momentos en los cuales la forma de escribir acabe eclipsando el argumento, sino que siempre la prosa está al servicio del argumento. En el caso de Lovecraft, pues bueno, es su opinión. Yo no estoy de acuerdo, pero continuemos. Después de este mimi de Lovecraft, vamos a seguir hablando de Beers. A menudo se clasifica a Beers como un autor de cuentos de terror, pero no todos sus textos pertenecen a este género. Indudablemente, una de las obras más conocidas de este hombre, al que hoy amamos en este podcast, es El Diccionario del Diablo, que es una obra maestra. Escuchadme bien, una jodida obra maestra. Vamos a ir con algunas definiciones. Vamos allá. Vamos a empezar por abdicación. Y dice así: acto mediante el cual un soberano demuestra percibir la alta temperatura de su trono. Vamos a continuar con aborígenes, seres de escaso mérito que entorpecen el suelo de un país recién descubierto. Pronto dejan de entorpecer, entonces fertilizan. Seguiremos con alianza. En política internacional, la unión de dos ladrones, cada uno de los cuales ha metido tanto la mano en el bolsillo del otro que no pueden separarse para robar a un tercero. Vamos con año, periodo de 365 desengaños. No puedo más. Vamos con oponer, y no me tomas la bocina porque me estás rayando. Oponer. No, por Dios. Ayudar con... Menos mal que no la oigo, si no te mataba. Si ya te aguanto poco, imagínate que yo tuviera que escuchar la bocina. Lo siento, amadme. Oponer. Ayudar con obstrucciones y objeciones. Esto es muy del trabajo del mundo laboral, ¿eh? Sí, total. Siguiente definición. Paraíso. Lugar donde los malvados cesan de perturbarnos hablando de sus asuntos personales y los buenos escuchan con atención mientras exponemos los nuestros. Y la última, plebiscito. Votación popular para establecer la voluntad del amo. Bravo.
Otra de sus obras destacadas es sin duda Cuentos de soldados y civiles, escrita en 1891, cuyo título fue cambiado más tarde por el de En medio de la vida, con reminiscencias del primer verso de la Divina Comedia. En estos relatos los protagonistas son personales normales, a quien con su propia colaboración involuntaria el destino arrastra invariablemente a la fatalidad. Este libro ofrece una visión única y cruda de la brutalidad y absurdo del conflicto, como hemos comentado antes. Sí, porque Bierce era antibelicista, así que no estaba pa' mierdas. Esto me recuerda que me leí un libro, creo que se llama Tormenta de Acero o algo así, que va sobre la Primera Guerra Mundial o la Segunda, creo que fue la primera, donde había Sí. un soldado alemán que estaba súper a tope con la guerra y quería irse a toda costa, y luego se encuentra que la realidad era mucho más chunga. Entonces, Imagínate bueno, ahí 9 meses en una trinchera, efectivamente. Vamos a decir. luchando porque las ratas no te coman el culo. Perfecto. Respecto al Diccionario del Diablo, fue nombrado por el Grolier Club, que es un club privado de gente con mucho dinero y una sociedad de bibliófilos que a lo mejor, bueno, no tienen tanta pasta, de la ciudad de Nueva York, fundado en 1884, y uno de los 100 libros estadounidenses más influyentes impresos antes del año 1900. Y estas Listas. listas. Y estas Listas. listas. Esta gente que hace unas listas. Total. Listas. Nada de gente con mucho tiempo libre. A nosotros, su perfil macabro y chungo es el que más nos interesa. Entre los que contamos La muerte de Halpin Fraser, La cosa maldita, Un habitante de Carcosa, Un terror sagrado, Aceite de perro o La ventana tapiada. A Beer se le sitúa frecuentemente junto a figuras como Lovecraft y como Maupassant, a que por cierto le dedicamos un programa recientemente hablando de El Orla, y bueno, en definitiva se le coloca junto a otros grandes maestros del terror, pero al igual que le pasaba a Guy de Maupassant, Bierce no era un autor de terror. Lo que sucede es que tocaba temas tan truculentos y tan macabros que indefectiblemente entraban dentro de esa región literaria. Efectivamente, su relato, Un incidente en en el puente del Búho, publicado por primera vez en 1890, es conocido por su estructura narrativa innovadora, su enfoque psicológico y su sorprendente giro final, porque Ambrose Bierce, si por algo se distingue, es por ser el rey del plot twist. Ambientado este relato durante durante la Guerra Civil estadounidense, la historia sigue a Peyton Farquhar, un hombre condenado a ser ahorcado en un puente, mientras experimenta una serie de eventos que desafían la percepción del tiempo y la realidad. Ha sido descrito como uno de los relatos más famosos y más incluidos en antologías de la literatura estadounidense. Su habilidad para crear atmósferas inquietantes y, como he dicho antes, los giros, deja una marca indeleble en la literatura. Sí, de hecho, St. Yoshi, que es una persona de la cual también hemos hablado bastante en esta casa y que es el biógrafo vivo más importante de Lovecraft y también un tío que le ha dedicado mucho tiempo a la literatura extraña en general, ha citado a Bierce como una influencia en su propia obra y lo ha elogiado por su ingenio satírico. Yoshi especula que bien puede ser Bierce el mayor autor satírico de Estados Unidos, y esto lo coloca inmediatamente junto a gente como Voltaire y Swift. Efectivamente, pero tampoco hay que olvidar que era un crítico literario feroz. Aquí se unen dos ríos, el de Clark Aston Smith y el de Bierce. Y ¿Ves? aquí nos va a explicar Álvaro. Voy a Una vez ser, más. voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve ¿Vas a porque ser muy breve? hay un programa para mecenas sobre la vida de Clark Aston Smith, el chamán de la sierra, pero voy a ser breve porque en este punto se juntan las dos figuras, Bierce y Clark. Clark, quien no lo sepa, era, sorpresa para nadie, pobre, pero pobre nivel Cormac McCarthy y Ambrose Bierce. Era muy pobre. Juntos, pero toda su vida. Porque a estos Sí. medraron, mejoraron. Al final, pues tuvieron que llevarse a la boca un chusco de pan. Pero Clark Aston Smith, no, por lo que fuera, no. Clark, a ver, Porque no Clark, siempre se triunfa durante cuando estás vivo. el problema de Clark es que creo que quiso medrar de una forma quizás muy por encima de las necesidades reales de un género que en aquel entonces era puro escapismo. Él quería crear poesía con elementos demasiado siniestros para un público que no estaba realmente preparado para asumir ese tipo de ideas. No es como ahora que hay Splatterpunk, por ejemplo, y hay gente que lo compra, hay gente que lo lee, hay gente que lo edita.
En aquel entonces publicar fantasía, género en general, siempre ha sido un género menor, pero en aquel entonces mucho más. Entonces, intentar hacer alta literatura dentro de un género minoritario es muy arriesgado. Y es lo de siempre, tenemos a la academia diciéndonos que lo que hacemos no interesa. Entonces, bueno, al final Clarke no lo tenía fácil y decidió tomar la difícil decisión de, bueno, seguir un camino que no generaba dinero. Sorpresa para nadie. El caso es que Clarke, de joven, con 17, 16 años, no recuerdo qué edad tenía, pero era muy jovencito, decide dejarse los estudios para dedicarse en cuerpo y alma a la escritura, porque publica un Pero si poemario. tenía todo el tiempo del mundo, podía haber hecho las dos cosas. Bueno, pues habla con su madre. El caso es que publica un ¿Habla con poema. su madre? ¿Que yo hable con su madre? Claro, Ahora mismo. si Ahora fuera, mismo. si fuera que le Ahora mismo dijo. cojo la máquina del tiempo y voy a hablar con su madre. El caso es que, bueno, a lo que quieras, yo voy contigo. El caso es que publica el poemario, le va muy bien. Y este poemario acaba llegando a las altas esferas literarias de San Francisco, donde estaba en lo alto de la torre literaria el señor Bierce, que por aquel entonces era como el Pérez Reverte de ahora, te lee Reverte y es como tocar el cielo. Es como decir, me ha leído una de las figuras literarias más importantes del país, te guste más, te guste menos, el caso es que es un tío muy importante. Y Bierce lo era también por aquel entonces como crítico literario. Y bueno, el poema el poemario, Bierce pues lo cogió, lo leyó, Bierce estaba entrenado en géneros más oscuros y medio le moló. Fue una cosa un poco más mesurada, pero le moló. El caso es que los ghouls masturbados en criptas dijo, bueno, pues me gusta, está bien, está guay. Pero sí que dijo una cosa que es importante, y es que Clarke era muy joven y dijo, toda esta atención que estáis dedicándole de forma tan prematura puede ser perjudicial, porque el chaval se puede creer que siempre va a ser esto, que todo el campo es orégano, y El lo chaval se que... va a creer que puede comer de esto. Y quilicua. ¿Qué fue lo que pasó? Que después de ese primer libro no vino nada más, vinieron Pasó revistas. mucha hambre. Pasó mucha hambre y malas decisiones. De hecho, la vida de Clark en el fondo es un poco triste, por cómo él mismo habla de dónde vivía, por cómo él mismo dice que tomó decisiones que a lo mejor un poco más pensadas podrían haberle generado más riqueza económica en general. Bueno, en fin, cuestiones. El caso es que si queréis saber más de esto, tenéis el programa para mecenas en iVoox y en el Patreon creo que también está subido, así que os hacéis mecenas y lo podéis escuchar. Diana. Pues volviendo a Bierce. Volviendo a Bierce. Sabemos que empleó un estilo distintivo de escritura, especialmente en sus historias. Su estilo a menudo abarca un comienzo abrupto, imágenes oscuras, vagas referencias al tiempo, descripciones limitadas, eventos imposibles y, por supuesto, de fondo siempre el tema de la guerra. Sí, el tema es que no era una persona de trato fácil y en sus relatos de guerra, en su ciclo de los 25 cuentos, queda claro que su talante iba de la mano con ese realismo sombrío que él plasmaba. De hecho, este ciclo de 25 relatos de guerra ha sido calificado como el mayor documento contra la guerra de la literatura estadounidense. De hecho, hasta el final de sus días, nada cabreaba más a Ambrose Bierce que viniese alguien a hablar de la guerra como si fuese algo que puedes enarbolar como maravilloso, te metía un guantazo que te reecualizaba la Era cara. algún gilipollas a decirte. Bueno, Efectivamente, desmonetizadísimos. Sí, efectivamente. No era una persona de trato fácil. no, para nada. Y nunca tuvo intención de serlo, ¿verdad? No, al casarse con Mary Ellen, efectivamente pareció que quizás podía tener, pues parece ser por lo visto que, pero no, parecía que que podía tener una vida sentimental plena y feliz, pero su matrimonio resultó ser un fracaso porque quién aguantaba a ese señor mal encarado todo el día. Mm. Y bueno, pues Bierce pasaba temporadas cada vez más largas fuera de casa y a principios de 1889, como hemos dicho antes, pues se separaron. Era un agnóstico declarado, rechazaba firmemente la divinidad de Cristo, era un tío que tenía asma, las lesiones de guerra lo irritaban bastante, ese mochazo que cabeció pues no le sentó nada bien, al final tenía alguna movida. Imaginaos a la peña esta que tiene la cabeza muy complicada, que los rapáis, pues esa es la cabeza de Bierce, muy complicada, no queréis verla. Lo pasaba muy mal. Y bueno, hemos llegado a este punto del programa. Hemos llegado a este punto del programa que es quizás una de las
cosas más curiosas y extrañas de la literatura Es universal. es que esto os va a flipar, es que esto os va a encantar. O sea, esta historia a mí me la contó Álvaro por primera vez hace ya unos años. No sé si nos la contó en una clase. Por No, cierto, tenéis el esto... taller literario en Patreon, Oh, pero si no, te la puede yes, contar en Petit Comité. yes. Invítame un Sí. café y te cuento la historia de Birs, que también lo voy a contar ahora. No, esto también lo contamos en el especial de Valladolid de la Feria del Libro, en el Ah, especial de México. efectivamente, en especial de México, Ahí es hablamos de verdad, ahí Birs. me lo contó, ahí me lo contó. Ahí te lo conté, querida. Efectivamente. En octubre de 1913, ya en sus 70 años y echando mucho de menos a su pareja de la misma edad, Bierce dejó Washington DC para explorar los antiguos campos de batalla de la Guerra Civil. Porque él dijo que quería adquirir esa experiencia de primera mano sobre la Revolución Mexicana. A los 2 meses cruzó a México a través del Paso y en ese momento esa ciudad estaba en pleno crecimiento. Menos mal, o sea, menos mal que existe la Wikipedia y que a día de hoy los zumbados no tienen que irse a lugares a tomar por saco donde pueden ser asesinados para hablar sobre ellos. La Wikipedia, Efectivamente. la Wikipedia ha salvado O el Google vidas Maps. también. Bueno, en Ciudad Juárez, una ciudad, bueno, que ha quedado para la historia por mil motivos, todos asociados con la violencia, se unió como observador al ejército de Pancho Villa, llegando hasta Chihuahua, donde por fin su rastro, puntos suspensivos, desaparece. Pero escúchame, ¿qué es unirse a un ejército como observador? ¿En Pues plan periodista? como periodista, bueno, periodista estaba fuera, o sea, no sabía ningún periódico por aquel entonces. Imagino que como observador es como cronista. Él iría a conocer a Pancho Villa, a entender cómo estaba aquel quilombo y decir, bueno, pues yo vengo aquí a contar mi historia, mira, con mi pluma de ganso escribo, hoy Pancho Villa se ha levantado muy enfadado Está porque... tomada una tostada con mantequilla. Claro, pero como no había mermelada de higo, le dijo a Jonathan que trajese mermelada de cereza, fin. ¿Vale? Y eso, Mm. damas y caballeros, es formato epistolar. Bueno, la última evidencia de su presencia, la de Beers, es una carta escrita a un amigo el día 26 de diciembre de aquel año, de 1913. No hay nada más. Esta desaparición ha sido tan misteriosa que se ha convertido en una de las cosas más enigmáticas de la historia de la literatura, a tal punto que Lovecraft y Derlet lo mencionan en su novela El que acecha en el umbral. Efectivamente, antes de partir a México, como comentaba Álvaro, escribió esto a uno de los pocos familiares que ya le quedaban porque todos habían ya cerrado sesión. Adiós. Si oyes que he sido colocado contra un muro de piedra mexicano y me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor, entiende que yo pienso que esa es una manera muy buena de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Ser un gringo en México, eso sí que es eutanasia. Lo tenía súper claro. Hay una teoría que dice que realmente todo esto de la carta, de que se fue a ver a Pancho Villa y todo lo demás, fue una mascarada, que realmente lo que estaba pasando es que Beers quería viajar a un sitio apartado, presumiblemente el Gran Cañón, y quitarse la vida. Preferiblemente alto de pelotas y Sí, tirarse. sí, tirarse o pegarse un tiro. Sabemos que, eso sí, antes de partir a México o a de donde se dirigiese, había puesto en orden todos sus asuntos, es decir, mandó cartas con sabor a despedida, cerró todo lo que tenía pendiente de cerrar, pagó el IBI, cerró el gas, sacó al perro. Se bajó Vale. a la panadería a pagar la cuenta, Claro, desconectó la nevera por si se iba la luz y la vació. puso en modo vacaciones. Claro, el caso es que todo parecía indicar que no iba a volver. Ujú. Pero bueno, quién En la sabe. enciclopedia británica se plantea la posibilidad de que Ambrose Bierce haya muerto durante el sitio de Ojinaga, perdón, Hostia, en enero te de... has ido de Japón a Indonesia a México en un segundo. No Me he puedo con la contado. vida, No perdonadme, puedes. mexicanos, amigos mexicanos, lo siento de corazón. Bueno, pues eso, esa ciudad tan maravillosa de México, en enero de 1914, basándose en un documento de la época que menciona la muerte de un gringo viejo en esta batalla.
La fecha comúnmente aceptada por su fallecimiento es 1914. La tradición oral de Sierra Mojada, no lo voy a Venga, decir, tú puedes, en tú puedes. Coahuila. Coahuila, bien. Enhorabuena. Gracias, México, Nada. os quiero. Recopilada por el sacerdote Jaime Lienert, sostiene que Beers fue ejecutado por fusilamiento en el cementerio local. Qué gratuito. O sea, pero ¿por qué lo matas? No se sabe, ¿verdad? Ah, Bueno, pues misterios. seguramente porque era gringo. O sea, me Mm. refiero, seguramente por donde venía. Al final, esto es una guerra y es que no creo que cayera muy bien. Es que Estados el Unidos. contexto de esta guerra, si hay algún amigo mexicano o amiga, quien sea, que sepa un poco más de la vaina, que lo comente, porque esto lo investigamos en su día. No me atrevo a decir nada en claro porque no me acuerdo, ¿vale? No, Pero efectivamente, yo tampoco. No, creo no, no nos que... vamos a meter en ese jardín. No, no, La no, no, guerra civil no. mexicana debió No, tener pero muchas. los disparadores, es que no recuerdo cuáles son los Claro, disparadores, no, es no, que no no, me no, yo acuerdo. tampoco. La cuestión, vamos a volver a ver, que de Es que eso sí fue, es que, entendemos. es que fue en, ¿El en qué? mayo del año pasado, ¿El qué? cuando hicimos el programa de México. Entonces, no. Mayo del año pasado. Mayo del año pasado, el Ostras, programa de sí México. que ha pasado, ¿eh? El año pasado. Sí, unos 7 meses. Tampoco te creas que es que lo que pasa es que yo entiendo que tienes mucho mundo. Gracias. Álvaro, es que tengo mucho Vale, que hacer. Es que trabajas como 7, entonces siete te meses, comprendo. 7 enanos. También circula otra versión, y es que Beers, que tenía un gran interés por fenómenos paranormales, se adentró en lo que hoy se conoce como la zona del silencio. ¿Qué me dices? ¿Qué te digo? Esta área se encuentra en el norte de México, a unos 180 kilómetros al noroeste de la laguna. Incluye varias ciudades importantes como Gómez, Palacio, Lerdo, Torreón, etc. Y forma parte del desierto chihuahuense. Chihuahuense. Dilo conmigo. Maravilloso. Deletrea. Chihuahuense. 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 Muy Flipas. bien. Es esta zona la que recibe su nombre debido al mito urbano que asegura que las ondas de radio no pueden transmitirse normalmente en la zona. Me parece un nombre súper bonito. La Lo del zona del silencio. silencio. La zona del silencio. Equivocador, por Ya, la favor. verdad es que sí. En este lugar también se registran numerosos meteoritos, un aumento del magnetismo, una fauna y una flora distintas a la de otras regiones y supuestamente apariciones de seres extraterrestres. Qué bonito, ¿verdad? Pero no nos importa si eres extraterrestre, si eres reptiliano, si eres de México, de Si tienes doble España. párpado, No, quick, nos da igual nos si eres un encanta. cocodrilo, si eres un pterodáctilo. La verdad es que Mientras no nos muerdas. nos la suda. El caso es que aquí hacemos podcast para todo el mundo. Estamos en YouTube también, por cierto. El caso es que si te has quedado hasta este momento es porque estás esperando que hablemos de Carcosa un poco más en profundidad. Y es, la casualidad, lo que tenemos pensado hacer en este Vamos a momento. complacerte. Vamos a complacerte. Vamos a hablar un poquito más de Carcosa antes de marcharnos. Vamos a empezar por Beers, la clave, la raíz de todo. Beers describe una ciudad antigua y misteriosa a través de un narrador que reflexiona sobre su propia muerte. Toma spoiler. La historia está ambientada en un mundo onírico y desolado donde este protagonista, un habitante de Carcosa, despierta en un paisaje extraño y termina dándose cuenta de que está muerto. Oh, wow. Aunque Lovecraft no menciona directamente Carcosa, el concepto fue expandido y popularizado en El Rey de Amarillo de Robert W. Chambers. Este libro es una colección. Vale, sí, lo voy a hacer porque lo hice antes, tengo que repetirlo. Sí, Eh, me encantan, me encanta. Es que me encanta. Ah, no, lo siento, lo siento. quiero que Que penséis es lo único que me hace quedarme. Sí, vale, Robert Chambers, sí, es Roberto Cámaras, vale, continúa. Gracias. Este libro es una colección de cuentos conectados por un libro ficticio, también llamado El Rey de Amarillo, que lleva a la locura a quienes lo leen. Guapísimo. En la mitología de Chambers, Carcosa es un lugar mítico y maldito, donde reside el Rey de Amarillo, que es una figura cósmica y perturbadora que flipas. Jodidísimo. El caso es que ya Beers pone la semilla, Chambers hace el primer préstamo de la idea y La riega. la riega y le da atributos más siniestros. En la versión de Beers no es un sitio maligno, aunque es verdad que de una forma constante hace hincapié en que es un sitio donde nada es como debería ser y nada Que se la hierba está percibe. alta. Sí, todo está como un cementerio abandonado que da miedo, pero al mismo tiempo es hermoso. Es una cosa que
En fin, es una disonancia cognitiva muy guapa. El caso es que Lovecraft estaba incluido por el trabajo de Chambers. Lovecraft incorporó a Hastur, originalmente creado por Bierce y retomado por Chambers, como una de sus entidades cósmicas. En los mitos de Tulu, Hastur es asociado con el Rey de Amarillo y en algunas interpretaciones también con Carcosa. Pero cuando realmente Carcosa alcanza este cenit de popularidad, porque claro, podemos dar por hecho de que todos quienes leemos autores del siglo XIX, principios del siglo XX, de este movimiento entre gótico y nuevo terror, horror cósmico, etc., estamos muy informados. La realidad es que el mundo verdadero no lo conoce. El mundo verdadero es aquel que ha visto True Detective, porque es una serie enorme como una catedral, y estos nombres que han estado por ahí perviviendo en la memoria de gente que ha jugado al rol o que ha leído novelas o cuentos del siglo pasado, toda esta gente que desconocía esos conceptos lo han redescubierto. Lo han descubierto verdaderamente para ellos y lo han descubierto nosotros que estábamos antes ahí también disfrutándolo. En el caso de True Detective, este revival de interés es cosmético en cierta medida porque Carcosa no es más que un trasfondo para crímenes rituales. Aunque la serie no explica completamente el significado de esos conceptos, ni tiene intención de hacerlo, los utiliza para crear una atmósfera enfermiza, de misterio, donde el horror cósmico y la decadencia moral se dan la mano continuamente con estas alucinaciones que tiene Cole. Rust Cole todo el tiempo no, pero durante varios capítulos tiene visiones que hacen pensar que o bien hay algo más que no estamos viendo, o que solamente ve él, o que simplemente es un desequilibrado. El caso es que esta Carcosa es lo que hace que True Detective se eleve por encima de un thriller habitual y le confiera a estos pantanos, que ya de por sí son tenebrosos, una miasma enfermiza que desquicia la trama y hace que realmente perdure como ha perdurado. En definitiva, después de... gracias Álvaro por esta explicación maravillosa. Carcosa puede ser un purgatorio en ruinas o un infierno abandonado. Puede ser un paraíso arrasado o una realidad alucinada por un señor con 40 de fiebre. Lo que representa Carcosa depende del contexto en el que lo pongas. Tan ambivalente como puede serlo toda musa y toda esta inspiración que pasa de unos autores a otros. Y hablando de que pasa de unos autores a otros, wow, Álvaro Aparicio. Me pongo en la cola, me pongo el último. En noviembre escribí y publiqué, mejor dicho, más allá de Lovecraft, y contiene un cuento que es el último, el más largo, es casi una novela corta, que habla justamente de Rey de Amarillo y habla justamente de Carcosa. Y debo decir que fue uno de los ejercicios literarios más extraños que he ejecutado, porque Carcosa de por sí te obliga a entrar en un tono entre lo mistérico, lo poético y lo siniestro muy particular. Es un cuento con el que estoy muy contento, y el libro lo podréis encontrar en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, donde sea, y también en la página web del Transbordador. Y con esto, damas y caballeros, nos vamos a marchar con una lectura final de Un habitante de Carcosa, y me voy corriendo a montar todo esto para subirlo ya. Pero Así escucha. Dime. Luego nos vemos un capítulo de True Detectives. Luego nos vemos un capítulo de True Detective, pero primero montamos esto. Así que, Diana, querida mía, vamos con Un habitante en Carcosa. Vamos allá. Un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol, mientras me ponía en pie de un salto, lleno de terror. El sol nacía en el rosado oriente. Yo estaba en pie, entre su enorme disco rojo y el árbol, pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco. Un coro de lobos aulladores saludó al alba. Los vi sentados sobre sus cuartos traseros, solos y en grupos, en la cima de los montículos y de los túmulos irregulares que llenaban a medias del desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte. Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Nos vamos a ir, nos vamos. Esto ha sido el especial de Ambrose Bierce. Nos podéis escuchar en Twitch, en iVoox, en YouTube, en vuestras cabezas, en vuestros sueños.
Y también quizás a veces, si pegáis la oreja al desagüe del lavabo, también por ahí nos vais a poder escuchar. Porque estamos en todas partes como una enfermedad. Os queremos. Un besito. Adiós. Adiós.